Muy buenas tardes. Mi nombre es Antonio Ayala, fundador y vicepresidente de Risco. Queremos darle las gracias a todos nuestros amigos y clientes en la región por acompañarnos en este webinar para platicarles sobre los cambios de el marco de seguridad de información de SWIFT, que se llama Customer Quantum Security Framework de SWIFT. Comentarle nuestras experiencias y, bueno, de qué manera en nuestra relación podemos ayudar. Me complace presentar a nuestro orador. El orador de esta sesión de hoy será el señor Rubén Fernández. Rubén, aunque ustedes lo vean ahí con cara de muy joven, pues él tiene algunos años encima y es una persona de muchísima experiencia. De hecho, Rubén es un hacker reformado. Rubén, pues, es una persona de muchísima experiencia en seguridad de información, de temas muy técnicos. Es una persona que ha trabajado en muchas transnacionales en la región y va a ser nuestro orador de fondo. Rubén puede tener tranquilamente más de 20 años en gestión de riesgos tecnológicos, seguridad de información y otros temas que nos permitan a nosotros con toda tranquilidad que él sea el responsable de echar adelante este webinar. Este webinar, para que todos ustedes sepan, pues todos ustedes van a estar en mute por un tema de quizás algunos amigos que no pudieron unirse a la sesión de hoy. Esta sesión será grabada para después nosotros poder subirla a Swift, a nuestra página web, a nuestro canal y poder que ustedes u otras personas la puedan ver. La duración de la sesión será entre 30 y 35 minutos. Luego de eso se habrá un pequeño periodo de preguntas y respuestas para que ustedes pues puedan decirnos qué dudas o interrogantes tienen y nosotros podamos respetuosamente tratar de poder contestárselas. Con esa introducción, para que no haya ruido en la comunicación, tanto Rubén y yo vamos a apagar las cámaras, pero no sin antes darle las gracias por acompañarnos. Si bien es cierto que algunos de ustedes hoy día nos conocen por toda la experiencia en la distribución de un producto líder en la región que se llama Diligent, en Risco nosotros tenemos otra gran vertical. Esa gran vertical que tiene que ver con gestión de seguridad de información y riesgo la dirige Rubén, que es nuestro gerente regional comercial de consultoría en esto. Pues con esa introducción, pues Rubén, le paso el control de la sesión. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la introducción, señor Ayala. Bien, entremos en materia directamente. El tiempo apremia. ¿Qué veremos hoy? Hoy estaremos viendo temas relacionados con nuevos riesgos tecnológicos en la industria bancaria. Estaremos también abordando los cambios para el 2022 del programa de seguridad de SWIFT. Y un tema adicional que es realizando la evaluación de manera oportuna. Básicamente esos serían los 3 puntos que estaríamos atacando en esta sesión. Entonces quisiera comenzar digamos que con esta pantalla, más que todo. La banca y el resto de la industria cada día están más expuestos a un número considerable de riesgos. Esto yo lo traduzco o lo podemos hacer una similitud con lo que tiene que ver con los deportes. Vale, los deportes continuamente están tratando de evolucionar, ya sea porque, vale, hay un nuevo, quiero aportar un vacío que hay en el deporte, porque quiero nuevos méritos, porque queremos desarrollar otra habilidad más, vale. Y este es el caso del Tecbol. Tecbol es un deporte que si lo ven en la imagen, vale, es un híbrido entre un ping-pong y algo de fútbol, vale. Se juega, en vez de jugarlo con una raqueta, vale, se juega con los pies, con el cuerpo, sobre una mesa muy similar a una mesa de ping-pong. Y básicamente así se comporta lo que es la tecnología y así se comporta igual todo el tema de los riesgos y las amenazas en este mundo tecnológico. Cada vez mejor dicho, cada vez las amenazas y los riesgos evolucionan, los controles y todos los que trabajamos en el punto de vista de seguridad, pues tenemos que ponernos al mismo nivel, sobrepasar el umbral de los riesgos
y de una vez viene la contraparte y los riesgos vuelven y evolucionan, las amenazas vuelven y evolucionan, y al final es este juego de ping-pong que se forma entre los riesgos, los controles, entre la tecnología y los riesgos. Entonces, yo creo que muchos de ustedes están muy familiarizados con este tipo, con este slide puntualmente. Aquí hay algunos ejemplos de algunas de las cosas que normalmente, o que se ha vuelto costumbre, vamos a llamarlo así, desafortunadamente, en los diarios y para algunos de nosotros que seguimos todos estos newsletters o cuentas de Twitter donde salen todo este tema de noticias sobre ataques, sobre hacking. Y vale, aquí, por ejemplo, esta es una pequeña muestra solamente el mes de noviembre y diciembre del cierre de 2021, de algunas de las situaciones que ocurrieron, donde hablamos de 200 millones de dólares de activos que se pierden, donde hay pérdidas de millones de registros de otra empresa. Y vale, esto es algo que no se detiene, que es algo muy continuo, y no solamente en la industria de la banca, esto aplica para cualquier tipo de industria. Me gustaría centrarme quizás tomando algunas dos situaciones que ocurrieron, una con una compañía que se llama Okta, quizás para algunos de ustedes les suene ese nombre, pero Okta es una compañía que se encarga, mejor dicho, es la líder en la industria de temas de manejo de identidades y control de acceso, o es uno de los líderes en la industria. Esa compañía recientemente ya sufrió un ataque en el cual cientos de organizaciones que confiaban en Okta, que utilizaban su sistema, pues se vieron comprometidas o se vieron en riesgo debido a que una persona a lo interno de Okta fue hackeada. ¿Qué quiere decir esto? Y se les explico un poquito y rápido. Simplemente un tercero que brindaba un servicio de soporte y asistencia para Okta y obviamente para sus clientes, ese computador fue hackeado. Por ende, personas ajenas tuvieron acceso a la información que estaban contenida en ese equipo. No llegó a más, no llegó a vulnerar otras partes de Okta ni comprometió la integridad de su sistema, pero creó y abrió un umbral para un atacante para tener información de empresas que ustedes pueden ver los logos que están al lado, que son muy reconocibles, en el caso de FedEx o de Cloudflare, para los que trabajamos en el mundo de seguridad, y empresas pequeñas o entidades pequeñas, en el caso del Talent District Council. Entonces, este es uno de esos casos más, pero me quiero ir quizás 2 años atrás, que esto fue también uno de los eventos más importantes que ha ocurrido en el mundo de la ciberseguridad y todo esto, que fue un evento que le ocurrió a SolarWinds. SolarWinds, para aquellos que no lo tengan presente en este momento, es un proveedor de herramientas de monitoreo, de gestión de equipos de comunicación, y vale, es uno de un gran proveedor de este tipo de tecnología que ya tiene muchísimos años de estar en el mercado. Ellos, en el 2020, ellos tuvieron un breach de seguridad en el cual se afectaron 18,000 clientes, un estimado, clientes más, clientes menos. Básicamente gente de otros gobiernos, que no viene al caso mencionar, hackers al final del camino, tuvieron acceso a correos del Departamento de Tesoro, de Justicia, de Comercio de los Estados Unidos, de otras agencias, tuvieron acceso o comprometieron sistemas de empresas tan reconocidas como algunas de las que ven ustedes ahí. Y de hecho, en ese momento, cuando ocurre esto, que esto no fue un evento que se identificó de la noche a la mañana, aquí hablamos que pasaron meses desde que ocurrió. Para ponerles un caso, fueron más de 6 meses en que el proveedor, que un proveedor de seguridad informática se identificó que tenía una falla, y era que le habían robado unos archivos de Red Team, o sea, herramientas para hacking. Cuando ellos se dan cuenta es que se destapa todo esto, y cuando van las investigaciones hacia atrás, esto fue algo que tenía meses de estar trabajando del lado de SolarWinds. En resumen, y para explicar nada más la historia completa, a SolarWinds entraron unos hackers, modificaron los archivos fuentes de uno de sus sistemas llamado Orion, comprometieron, digamos, que la parte que tiene que ver con cambios o nuevas versiones,
y cuando los clientes fueron a actualizar con nuevos release, pues llevaron un backdoor incluido. Entonces, para que vean cómo un tercero puede afectar las comunicaciones o cómo puede comprometer los sistemas de cualquier entidad. Y eso a su vez pues se traduce por la alta dependencia de los temas tecnológicos. Cada vez está todo esto que suena mucho, la transformación digital, el impulso que ha tenido la pandemia. Ustedes son muy conscientes que ha impulsado mucho más todavía, ha acelerado mucho más el proceso de transformación digital. Y vale, Centroamérica no se queda atrás. De hecho, antes de hablar un poquito sobre esta filmina, pues de hecho, Centroamérica es el próximo gran mercado, es el gran mercado ahora mismo para comercio electrónico, porque cada vez su tasa de conectividad, la digitalización es mucho más alta. Una población joven que cada vez conoce más el entorno digital, y eso a su vez fuerza, o sea, obliga a todos nosotros a desarrollar más experiencias digitales como tal. El comercio electrónico en Latinoamérica, de hecho, el año pasado debió expandirse alrededor del 37%, y en algunos países, vale, estaba por arriba del 50%, resaltando algunos países quizás como Guatemala, El Salvador, Panamá, de hecho, que estaban por encima de las tasas proyectadas para el año pasado. Y como les decía hace un segundo, cada vez más este impulso de desarrollar nuevos sistemas de pagos electrónicos, en el caso de las entidades financieras, de buscar nuevas formas de pago, nuevas formas de que los usuarios tengan mayor agilidad, mayor flexibilidad, pues vale, esto es parte de lo que abre una serie de riesgos como tal. De hecho, de acuerdo con unos estudios que realizó Visa, el 60% de los consumidores y pymes de América Latina les gustaría adoptar métodos de pago mucho más rápido. Y de hecho, puedo tener en mente un proveedor no es un banco, pero sí es una aplicación que para pagos rápidos, pagos en línea, llamada Pix, en Brasil. Estamos hablando que en un solo día generó más de 52 millones de operaciones. O sea, estamos hablando de que toda esta transformación digital, pues obviamente tiene una gran responsabilidad. Y eso lo ven en estos números que están aquí de qué ocurre en un minuto o en 60 segundos. En un minuto, por ejemplo, en Netflix, más de 28,000 suscriptores ven contenido. Hay más de casi 70 millones de mensajes de WhatsApp son enviados. Más de 197 millones de emails son enviados diariamente. Más de 5,000 TikToks son descargados, ¿vale? La demanda de contenido, la demanda de servicios en línea, la tendencia es que siga aumentando. Y eso lo podemos ver de alguna manera en todo esto. Pero así como aumenta todo lo positivo, pues también hay un lado oscuro detrás de todo esto. Por ejemplo, si seguimos con la misma línea de medición de un minuto, 60 segundos, hablamos que el costo del cibercrimen por minuto, estamos hablando de 15 millones de dólares. 15 millones de dólares que se nos van por cada minuto que ocurre en temas de cibercrimen. ¿Cuánto gastamos en seguridad por minuto? Alrededor de 230,000 dólares. ¿Cuánto nos pegan los fraudes electrónicos? Alrededor de 32,000 dólares por minuto. Los temas de criptomonedas, estamos hablando de 16,000 dólares por minuto, costándonos a las organizaciones alrededor de 25 dólares por minuto. Y los costos de malware alrededor de 5 dólares por minuto. Y todo esto es porque todos los días hay diferentes cosas. Cada minuto aparecen 375 nuevas amenazas. Aparecen 3 nuevos sitios de phishing. Con el COVID desarrollaron una serie de dominios, spam relacionados a esto. Hay una vulnerabilidad cada 24 minutos. Hay 16,000 registros comprometidos por cada minuto. Es información de cualquiera de nosotros que se está viendo afectada. Y un último número que les quería poner, y más enfocado a lo que estamos hablando, es que cada minuto hay alrededor de 29,000 transacciones SWIFT, que son números importantes, donde se manejan millones de dólares. Entrando un poco más en la materia, para el año 2022 será relevante los temas de ciberseguridad. Los estudios indican que áreas sensitivas, obviamente para las organizaciones, para la banca, es los temas de la economía, la ciberseguridad y el medio ambiente.
esa línea de ciberseguridad cada vez está ganando, cada vez gana y debe ganar más todavía, más peso en las diferentes organizaciones, basado en todo esto que les he hablado de las transformaciones digitales y la evolución que están teniendo para desarrollar nuevos productos. Entonces las empresas deben centrar sus estrategias financieras en minimizar riesgos en este nuevo entorno de la transformación digital. No puede haber esa transformación digital si nosotros no tenemos ese componente de ciberseguridad embebido. Si las empresas, las juntas directivas, los líderes de las empresas se desvinculan de este tema, pues no puede haber ese crecimiento de la mejor manera, de una forma muy sana. ¿Y por qué? Porque ahora mismo todas los hackers, vamos a llamarlo así de forma generalizada, los hackers, todas estas personas que quieren abusar, obtener algún tipo de beneficio aprovechándose de debilidades de nuestro sistema, pues todos ellos tienen a su mano muchas tecnologías. Ellos tienen, bueno, la Deep Web, la Dark Web, tienen, ahora mismo se suman todo esto de inteligencia artificial, que si bien es cierto, hay nuevos controles de inteligencia artificial, pues ellos también tienen acceso a la misma tecnología. Cada vez buscando nuevos escenarios para obtener ingeniería social, y vale, ellos también tienen un pool de herramientas muy importante. Este es algo importante que le pega al sector financiero. En un informe de Trend Micro, solo en la primera mitad del 2021, los ataques de ransomware en la industria bancaria aumentaron un 1.318%, lo que fue desproporcionado con respecto a otras industrias. O sea, definitivamente el sector bancario hay mucho en juego. O sea, no hablamos solamente de que hay mucho dinero de por medio, sino los bancos, los sistemas financieros se ven comprometidos y la afectación de esta industria o sea, afecta a la economía en conjunto, o sea, nos afecta a todos, nos pega a todos, afecta a los mercados y vale, esto puede ser muy significativo. De hecho, Estados Unidos está buscando, o mejor dicho, está implementando algunas reformas para, por lo menos, las instituciones financieras del lado de ellos, tengan que facilitarle a sus reguladores federales cualquier indicio de amenazas hacia ellos, cualquier tipo de violación, cualquier tipo de situación que pueda poner en riesgo la industria financiera de los Estados Unidos. Entonces, la Reserva Federal de Nueva York señaló en un informe que las empresas financieras experimentan ataques cibernéticos 300 veces más que otras industrias. Y vale, aquí claramente, o sea, lo que al final esta línea lo que pone es que claramente es un sector que vale, llama demasiado la atención por el volumen de dinero que va a manejar. Entonces, los riesgos, las amenazas 2022, realmente no es que estén nuevos escenarios o nuevas cosas que hemos visto. Realmente los riesgos se mantienen, son los mismos. Unos llaman más la atención por la dinámica de los mismos negocios, la evolución, la pandemia. El tema de los ransomware, ya hoy en día no hablamos de los ransomware, ni hablar del primer ransomware alrededor de 1986, 85 más o menos. Para nada se parece a lo que tenemos hoy en día, pero ellos han ido evolucionando. Ya no solamente es la herramienta que yo bajo un programita de internet y vale, me bloqueé la máquina. Aquí hablamos de esquemas mucho más elaborados. Ya hay personas que se dedican únicamente a vulnerar empresas para vender. Sabes que tengo una opción en una entrada, activa tu ransomware. Ya tenemos ransomware as a service. Ya tenemos frameworks listos para ransomware, para temas como phishing. Ya hay frameworks que simplemente cualquier persona se monta en ellos y puede generar un ataque. Ya ellos no están buscando tampoco, que era lo que ocurría en un inicio, no buscaban cifrar la información para simplemente pedir un rescate. No, ya ese esquema de pedir rescate no es eficiente. Más eficiente es agarrar y simplemente exponer tu información pública si no le pagan. Bueno, teletrabajo de por sí, ya ustedes están muy claros, eso desarrolló un nuevo umbral de oportunidades para todo este tema de ataque, los temas de los VPN. Tengo clientes que en su momento proveedores no resguardaron correctamente los accesos remotos por VPN de sus colaboradores, los comprometieron y eso a su vez puso en riesgo a los clientes. Entonces, igual, es un tema que ahorita también vamos a ver, que tiene que ver con esa cadena de suministro.
Pero vale, el teletrabajo desarrolló una serie de normas. Hay muchos controles que no están llegando, que teníamos en nuestras empresas, no están en las casas de los colaboradores. Y vale, hasta cierto punto se abrieron muchos portales para poder ingresar. Bueno, la tecnología va aumentando, está el tema de las nubes, cada vez más estamos entrando, bueno, ya ahora mismo es muy común que todo el mundo estemos en soluciones en las nubes. Entre más necesitamos recursos de seguridad, esto tiene mayores costos, a veces no todo el mundo puede meterse a los costos correctos para poder cerrar la mayor cantidad de puertas que puede tener las tecnologías en la nube. Entonces eso es algo que hay que jugar, hay que tener un equilibrio entre estos temas, ¿no? Ingeniería social, realmente no voy a entrar mucho en detalle aquí porque esto ya lo conocemos todos, bajar el eslabón más débil, realmente esto sigue siendo. Pero por ejemplo aquí, antes de irme para el otro punto, aquí por ejemplo, ¿qué se ve mucho y está asociado a ingeniería social? Porque al final es una interacción con las personas. Al final que pueden ir a una institución, a un banco, ¿vale? Le dicen a una persona, mira, pon esta cajita, conéctala a tu computadora o conéctalo en la red cuando te vas, nada más déjalo encendido y ya, tú no tienes nada que ver, tú no vas a hacer nada, yo te pago por esto. Y vale, se compra la gente va a una institución, coloca una cajita que tiene conexión Wi-Fi, que tiene conexión a Internet y desde ahí ya entran. Que es un escenario muy particular que ocurrió en un banco central de Bangladesh, muy parecido, y que es la razón por la cual estamos sentados hoy en día aquí viendo estos controles de SWIFT. La cadena de suministro, esto es algo que les he hablado durante toda la charla, les puse ejemplos a un inicio. Todos nuestros proveedores también pueden ser sujetos a ser vulnerados y eso a su vez nos pegan. Desde ya les digo, por favor, eviten todo el tema de darle conexiones de VPN ilimitadas, darle acceso ilimitado a sus proveedores, porque esto sería un gran dolor de cabeza. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Realmente esto es un dolor de cabeza, si no es cierto, ya lo hemos visto varias veces. Tenemos que apegarnos a esto básico. De hecho, todo este tema del que estamos sentados hoy aquí con SWIFT, todo lo que se puede ver en un ISO, todo lo que se puede ver en un NIS, vale, en cualquiera de este tipo de regulaciones, al final buscas esto. La ciberresiliencia, todos estos conceptos alrededor de fortalecer todo esto es parte de lo que de nuestro día a día. Esto lo vemos continuamente con diferentes nombres, diferentes estándares. Pero al final tenemos que buscar esto, gestionar nuestra protección, crear un programa de gestión de seguridad de la información. El tema de los parchados. Yo sé que esto es lo más complicado que hay, pero al igual que SWIFT, al igual que cualquier norma, es lo que debemos estar muy por encima. Recuerdo noviembre, diciembre del año pasado, muchas empresas corriendo a parchar por Log4j, para el caso de los que lo conocen, que era una vulnerabilidad que estaba explotando algunas aplicaciones web, algunos servicios web. Vale, ese es un tema que hay que reforzar mucho. El tema de gestión de activos. También, por ejemplo, que yo conecte un dispositivo que desconocía la red. Detección, monitoreo, un SOC, manejar indicadores de compromiso, respuesta de continuidad, el BCP, gestión de incidentes sobre todo, son parte de los elementos que son esenciales. Bien, ahora brincamos un momento a lo que tiene que ver con los cambios que ocurren en SWIFT. Como les digo, todo impulsado por este evento que se desarrolló en el Banco Central de Bangladesh, en donde se comprometieron 81 millones de dólares producto de deficiencias de seguridad. Así que por eso se crea todo este esquema, ¿no? Sí, gracias, Rubén. De verdad, tengan presente que gran parte de la génesis de todo esto fue Bangladesh, pero no es el único banco que le ha pasado eso. Ustedes deben recordar el caso del Banco de Ecuador, que es Austrobank, que a través de SWIFT le movieron cerca de 12 millones de dólares. Hay otro caso conocido en un banco en Vietnam, que me parece que el nombre era Dipianon Bank, le robaron otros 1.4 millones de dólares. Hombre, y esos son los que uno conoce. Nosotros hemos atendido casos donde hemos tenido que darle tratamiento a fraudes o gente que quiera hacer fraude a través de transacciones SWIFT. Y esa es la razón por la cual nació desde el año 2017 lo que es el Customer Security Control Framework, que es como quien dice la forma como SWIFT le dice a sus bancos, que son cerca de 11,000, no pierdan de vista eso, son 11,000 bancos, alrededor de 200 países en el mundo que están conectados en esta red. SWIFT tuvo que decir, tenemos que hacer un marco de seguridad para pedirle a los bancos que fortalezcan su estructura de control interno y su seguridad de información
para reducir a un nivel tolerable estos riesgos. Y bueno, ahí nació este marco de seguridad que todos los años es actualizado, que todos los años es mandatorio para los bancos y que en la versión del 2022 incorpora 32 controles, de los cuales 23 son mandatorios, 9 son recomendados advisory, como ellos dicen ellos, y como ustedes ya saben perfectamente, es responsabilidad de cada uno de los 11,000 bancos a más tardar el 31 de diciembre de cada año enviar su proceso de autoevaluación del cumplimiento, al menos de los controles mandatorios. Regreso a ti, Rubén. Tal cual, y de hecho todo esto es, vale, Swift no está reinventando la rueda, esto es algo que de hecho, este mismo estándar es aplicable al resto de nuestras infraestructuras. Si hiciéramos esto tal cual, nos ahorraríamos muchos dolores de cabeza. Porque han buscado los controles esenciales, lo que debemos tener para poder que esa red se mantenga segura. Así que eso es algo que podemos usar, un insumo que podemos estar haciendo, porque Swift apunta a 3 cosas que son sus objetivos básicos. Se los defino en mis propias palabras al final. Mejor dicho, se los defino en mis propias palabras. Al final, ¿cuáles son los objetivos de todo esto que estamos hablando aquí de Swift? Es realmente, 1, que yo no sea hackeado. 2, que si me hackearon no me puedan hacer transferencias o transacciones. Y 3, si me hackearon e hicieron transacciones, vale, que yo me pueda recuperar, que yo pueda restaurarme más rápidamente. Entonces, eso es lo que se busca con todo esto, tener todas las herramientas para poder hacer esto. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Para el caso, quizás uno de los cambios más drásticos, porque al final transforman de un control recomendado a un control mandatorio, es el control 2.9 de Transaction Business Control, o controles de transacciones de negocio. Como les dije, esto fue cambiado de recomendado a mandatorio, el mismo aplica para todas las arquitecturas de Swift. Este control busca prevenir la realización de operaciones con una contraparte no autorizada o identificar anomalías, actividades sospechosas. Dicho de otra forma, nos debe ayudar a prevenir, identificar, prevenir y validar con las transacciones, más que todo con el objetivo de esas transacciones salientes dentro de los umbrales construidos por el banco, o sea, de lo que el banco conoce como tal. No es un control técnico. Este no, si bien es cierto, se soporta con sistemas, pero este no es un control de IT. Este no es un control que va enfocado para que alguien de IT ejecute algo. Este es un tema a nivel de negocio. Y como bien apuntó el ingeniero Ayala hace un momento, tiene que estar implementado para el cierre de este año. Entonces, con este control, ¿qué es lo que busca Swift al final? Que nosotros podamos limitar el tráfico fuera de horarios, por ejemplo. O sea, yo no puedo meter transacciones fuera de los umbrales de tiempos definidos por el banco. Habrán bancos que vale, tienen algunos umbrales un poco distintos. Habrán operaciones muy puntuales que tienen horarios de meter transacciones 24 horas, pero vale, hay que buscar la forma de minimizar esos umbrales. Esta parte quizás, esa es una de las partes menos complicadas que tiene este control. Porque también él busca también conocer, o mejor dicho, limitar también la cantidad enviada, limitar los montos, tratar de identificar si hay montos, ya les digo, fuera de tiempo o fuera de montos que no son comunes, que son irregulares, y vale, eso es parte de lo que busca. También implica lo que es la reconciliación entre pagos mandados y las confirmaciones recibidas. Definitivamente esto puede ser hecho manual, puede ser hecho de forma automatizada. Obviamente, si es hecho manualmente, que eso ocurre en algunas operaciones, igual siempre genera un riesgo. Igual también ellos piden reconciliar los pagos que hacemos con los mensajes del final del día. Entonces, en muchos casos también, este es un proceso que se hace manualmente en los bancos, pero también ahí quizás se puede uno apoyar con sistemas que pueden ayudar a manejar esta situación. Por ejemplo, algo que también que es un poco más complicado de manejar es que ellos piden que reconciliemos entre los mensajes que están en la interfaz de Swift contra los mensajes que tenemos en back office. Eso sí, definitivamente es un poco más complejo. Y vale, lo que hacen es que esto es obligatorio para hacer este tipo de revisión por lo menos al final del día, pero siempre esperando que lo hagamos durante el día, y preferiblemente que este control sea en tiempo real. Pero vale, lo mandatorio aquí es que sea por lo menos al cierre del día.
Y vale, y también otro punto que ellos buscan aquí es que no exista, que tengamos controles para identificar cuando hay gaps en las secuencias. Cuando nos metemos a Swift, ellos manejan un tracking session. Entonces, si yo estoy siguiendo una secuencia numérica cada vez que me conecto, si hay brincos en la secuencia, eso automáticamente debe disparar una alerta de que algo pasó. ¿Vale? Alguna operación ocurrió que yo no tuve control, y eso es algo de lo que ellos buscan traquear con este control como tal. Por eso les digo, este es un control para este año, es quizás lo más complejo que hay, porque los otros realmente ya vienen siendo mejoras o adecuaciones a controles existentes. Por ejemplo, en el caso del control 1.5, es un control que se incorpora, yo diría que se incorpora a medias, porque es el 1.5A de Customer Environment Protection, o protección del entorno de cliente. Este es un control para garantizar la protección del conector del cliente y otros equipos relacionados, para alinearse con controles de la arquitectura 4. Pero este control realmente es un complemento, como les digo, para arquitecturas A4, pero realmente está complementando el control 1.1. Para decirle exactamente, el control busco 1.1 es el control de protección de entorno de Swift, que aplica para A1, A2, A3. Entonces el A4 lo que hace es meter esa figura del conector de cliente dentro de todo ese paraguas de protección que debemos tener contra la infraestructura de Swift. Por eso es que les digo que no es tanto algo nuevo, nada más que otro elemento debe ser considerado de forma más simple, debe ser considerado dentro del alcance del control 1.1 de protección del entorno de Swift. Eso incluye las PC de los operadores, el jump server, donde está todo ese tipo de cosas. Tenemos que también conservar el tema del conector del cliente. Déjenme pasar. Ya los controles 6.2, 6.3 de integridad de software e integridad de la base de datos, realmente que lo que buscan es evitar el cambio no autorizado en los sistemas o minimizar el riesgo de pérdida de integridad de datos sensibles. Realmente tuvieron cambios menores, se mantuvieron como recomendados, o advisor, como lo quieran ver, pero se cambió el alcance de los mismos, incluyendo arquitecturas como A4. En el caso del 1.2, en este caso realmente también es una mejora leve, un cambio leve. Realmente lo que hace es realmente gestión de cuentas privilegiadas en los sistemas operativos. Se mantiene como mandatorio, se incluyó la arquitectura tipo B, y el mismo, como ya saben, busca prevenir cambios no autorizados en los sistemas, pérdida de acceso no autorizado, pérdida de pistas de auditoría, pérdida de evidencias forenses, porque al final esto es cómo ingresamos a los sistemas. Entonces realmente aquí lo que han hecho es ampliar un poco más el rango de acción. Nos mantenemos igual 2020, que requiere una evaluación ser realizada por un ente independiente. Cuando hablamos de un ente independiente, es alguien ajeno a seguridad, alguien ajeno a tecnología. Puede ser muy bien un asesor independiente, puede ser muy bien equipos de riesgo, no. Ahí, por ejemplo, hay una nota. Al determinar quién realizará la evaluación independiente, es importante asegurarse que dicho ente tenga las credenciales técnicas para llevar a cabo esto, tenga el expertise correcto. En esto es muy importante lo que dice Rubén. A ver, Swift Internacional indica, y eso lo trató de implementar en el año 2020 por razones a bien sabidas de COVID. Swift lo que dijo, no lo vamos a hacer en el 2020 y lo movemos al 2021. Y del 2021, eso es otra de las cosas que mandatoriamente establece Swift Internacional. Lo que dice Swift Internacional es que, señor banco, eso ya no lo puede seguir haciendo seguridad de información porque él es juez y parte. Eso lo tiene que hacer un área independiente dentro del banco. ¿Quiénes son esas áreas independientes? Pues puede ser cumplimiento, puede ser auditoría o puede ser el área de riesgo. Pero Swift dice, si es alguno de esos áreas lo que lo va a hacer, la persona que haga la autoevaluación es una persona que tiene que tener
o la experiencia o certificaciones como PCI, certificada en ISO 27001 o CSP o cualquiera de las certificaciones que existen. Porque lo que Swift hoy día quiere es que quien haga la autoevaluación sea una persona que tenga el conocimiento. ¿Por qué? Porque Swift en el pasado se ha dado cuenta que cuando los bancos hacen la autoevaluación del cumplimiento de sus controles, ponen si cumple, si cumple, si cumple y no dan una explicación de por qué cumplen. Entonces, Swift Internacional desde el 2020 ha querido de manera efectiva a partir del 2021 que quienes hagan la autoevaluación dentro del banco sean personas con experiencia o con certificaciones como la que estamos viendo aquí. Swift Internacional dice, mire, si dentro del banco no hay nadie que exista, entonces hay un directorio de asesores independientes que los pueden ayudar a hacer esta revisión. Dentro de ese directorio está Risco, pero aquí lo importante es que si ustedes lo van a hacer internamente, asegúrense que el personal que la vaya a hacer tenga esas capacitaciones o esa certificación. Regreso a ti, Rubén. Tal cual, y de hecho, tal cual muestra la imagen, este es un tema de precisión y de hacer una revisión de manera oportuna. La evaluación normalmente es realizada en noviembre o diciembre, es lo que habitualmente vemos en muchos clientes. Y al final hay un rush para poder entregar la misma. ¿Eso qué puede ocasionar? Eso puede ocasionar, uno, que no podamos remediar o podemos identificar oportunidades de mejora, situaciones que tenemos que corregir y no tener el tiempo suficiente, o que vale, hagamos una revisión de una manera muy holística, algo que no nos permite identificar todos los riesgos posibles. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y procurar hacer esta revisión oportunamente. De hecho, aquí más o menos les presentamos cómo pudiese ser una manera de enfocar esto de una manera gráfica, en donde por lo menos en el Q2 ya deberíamos estar haciendo, ya sea un asesor independiente externo, llámese un equipo de riesgo, de auditoría, debería iniciar lo que es la evaluación. ¿Con qué objetivo? Poder identificar cualquier oportunidad de mejora que le permita entonces a las áreas involucradas completar dichos planes de acción, trabajar en los planes de acción, y que en el Q4 se haga una validación de ese plan de cumplimiento. Que todo haya cerrado, cerrar todos los hallazgos y ya con eso al cierre del año publicarlo, los resultados en el KYC, Security Attestation Application. Y básicamente ese debería ser el marco para poder trabajarlo. En Risco tenemos la experiencia igual para ayudarlos. Si ven, contamos con un grupo de 6 profesionales, los cuales tienen certificación avalada por Swift para los temas del 2020, para el Customer Security Control Framework para 2022 y 2021, de hecho. Y vale, personal con mucha experiencia en temas de seguridad, de gestión de riesgo. Igualmente en Risco pues tenemos la fortuna de formar parte del directorio de Swift, y vale, basado en que hemos cumplido con todos los requisitos que ellos nos piden y podemos ayudarlos o ayudar a clientes en Centroamérica, República Dominicana, Puerto Rico, y recién hoy esta es noticia fresca para todos ustedes, hoy estamos incluyendo el resto de Caribe con nosotros, a excepción de Cuba, Haití, pero el resto del Caribe lo incorporamos también y hoy deben estar actualizando en la página web de Swift esta información. Ahora bien, ahorita pues estaremos pasando, ya estamos en la etapa final de este webinar, estaremos haciéndoles llegar por este mismo medio una votación. Les pido por favor, vamos a tomarnos un minuto para que nos compartan a ustedes la misma y luego de eso pasaremos entonces a las preguntas. Así que por favor, si nos ayudan colocando o haciendo su votación.
Bien, todavía tenemos algunas personas más votando, esperamos unos par de segundos más. Vale, yo creo que pudiéramos ir pasando, Karina, por favor, a la parte de preguntas y respuestas, por favor. Sí, por supuesto. Muy buenas tardes a todos. El señor Carlos Leal nos pregunta, ¿dónde se puede obtener la guía de controles con estos cambios? Mucho gusto, Carlos. No, en efecto, la guía realmente está disponible en el portal de Swift. Igual, si gustas, podemos tomar nota y te podemos facilitar la guía sin mayor tema. Pero sí está disponible en el portal de Swift como tal. Está la guía en diferentes idiomas como tal. Y vale, está la lista de los controles y las modificaciones que han tenido. Muy bien. Un espectador anónimo nos consulta, ¿qué tiempo toma hacer esa autoevaluación? Mira, basada en la experiencia que hemos tenido o que tenemos nosotros, y obviamente va a depender mucho de la arquitectura como tal que sea, pero en experiencia podría estar alrededor de unas 6 semanas más o menos hacer esa evaluación, cosa tal de poder validar correctamente cada uno de los controles que solicita la guía y obviamente el cumplimiento de los mismos, ¿no? Muy bien. El señor Erwin Hernández nos consulta, ¿hay posibilidades que estos cambios tecnológicos, posiblemente en instituciones financieras, no cumplan con los cambios en el tiempo estimado y no se permita la autoevaluación? Pues a ver, ahí, pues qué pena. Yo quisiera decirte que sí, pero la verdad es que no. Swift en esto es muy estricto y Swift lo que dice es, hágame la autoevaluación, señor banco. Y si hay algunos controles en los cuales no lo cumple, dígamelo y dígame cuál es el plan de acción en el que usted va a hacer en el banco para cumplirlo en enero, febrero o marzo del otro año. Por nuestra experiencia y como nosotros en Risco estamos pues cerca de Swift por el tema de que formamos parte del directorio, nosotros sabemos que para Swift es mejor que un banco conteste y que quizá no salga tan bien a un banco que simple y sencillamente no envía el reporte a Swift Internacional en diciembre. Eso sí se levantaría sospecha a Swift y si usted nos pregunta a nosotros, eso nosotros no lo recomendaríamos. Karina. Muy bien, gracias. Espectador anónimo nos pregunta, ¿qué pasa si la evaluación la hace alguien interno que no tiene la experiencia que dice Swift? Mira, realmente para eso, cuando uno va a someter la autoevaluación al portal de ellos, realmente ellos después van a pedir no voy a decir el término credenciales, pero vale, sí las referencias de la persona que gestionó la evaluación. Y lo que ellos esperan es que la persona tenga los conocimientos necesarios, como los mencionaba el ingeniero Ayala hace un momento, para poder llevarla a cabo. Así que eso es algo que Swift va a validar una vez se ha sometido a la autoevaluación. Muy bien. Un espectador anónimo nos pregunta, ¿el que realice la evaluación debe tener de forma obligatoria esas certificaciones que indica Swift? Tal cual Swift tiene un paraguas, un amplio de certificaciones o de cursos que ellos tienen disponible, y debería tener ya sea, realmente son requerimientos de ellos son los que han establecido que deban tener ese tipo de certificaciones, ya sean temas de seguridad, ya sean los de cumplimiento con las capacitaciones que ellos también tienen disponibles. Bien, el señor César Erazo nos pregunta vía chat, ¿qué es lo que se considera como credenciales técnicas o perfil? Ok, entendería yo que tiene que ver con, digamos, los conocimientos que tiene la persona que está aplicando la prueba en este caso. Vale, como mencionó, bueno, en uno de los slides anterior, pues hablaba de que debería tener algún tipo de experiencia en el tema de seguridad de la información, de gestión de riesgo, de normas como PCI, ese tipo de cosas, tener la experiencia para poder identificar o para poder gestionar ese tipo de revisiones.
Sí, déjame Igual, aportar ahí algo adicional, Rubén, o para complementar. Realmente, y eso lo hemos visto el Risco tiene más de 4 o 5 años está ayudando a bancos en la región a hacer esta revisión. Y en algunos casos, pues sabemos que algunos bancos las hacen por su voluntad propia. Y cuando nos acercamos a ayudarlos, nos dicen, no, es que el año pasado lo hizo la gente de tecnología. Por favor, debemos tener presente que saber de tecnología, infraestructura de software, desarrollo de aplicaciones, mantenimiento de ERPs, especialista en comunicación de datos, de equipos electrónicos, eso no tiene que ver nada con ser un especialista, como dice Rubén, en seguridad de información. O conocer perfectamente normas como la ISO 27001, la 27002, PCI DSS o cualquiera de las otras que requiere, sí, o las certificaciones que pide SWIFT. Entonces, respetuosamente, lo que usualmente le decimos a los bancos es que, fíjese, muy probablemente ese recurso suyo sea un dios del Olimpo, un Avenger en temas de infraestructura tecnológica, pero no necesariamente eso implica que entienda de gestión de riesgo tecnológico, que entienda de seguridad de información, que entienda de criptografía, que entienda de otro montón de cosas que es precisamente lo que la guía requiere. Entonces, esa, de nuevo, respetuosamente, esas certificaciones y esos estudios que pone SWIFT en su... Y eso no se lo inventó el Risco, ¿ah? Usted busca los papers de SWIFT Internacional y van a decir que eso es lo que se espera que el que haga la autoevaluación tenga. Entonces, ahí, pues sí, seamos cuidadosos, que la persona dentro del banco que vaya a hacer la autoevaluación cumpla con esos requisitos y si no, pues puede considerar a alguien como nosotros. Karina. Muy bien. Espectador anónimo nos consulta. Si auditoría interna o riesgos nos cuentan con el capacity para hacer la evaluación CSP y se requiere hacer la contratación externa, ¿deben ser estas mismas áreas quienes dirijan, supervisen, acompañen el trabajo del tercero? Usualmente es así y lo decimos por experiencia. Usualmente, cuando el banco se da cuenta es que yo internamente no tengo esos recursos, a donde se voltean de cada 10 veces, 9 se voltean a auditoría interna y le dicen a auditoría interna, oiga, ayúdeme en esto. Porque dicen, bueno, hay auditoría interna, tiene auditores de sistema y hay muchos bancos que dicen, no, yo no, mis auditores de sistema no tienen esa expertise. Entonces lo que se hacen es que le piden auditoría interna, busque a una compañía que tenga, que forme parte del directorio para que nos ayude en eso. Y en esos escenarios, tal como establece la pregunta que nos hicieron, es ese departamento, en este caso, en este ejemplo, auditoría interna, que es lo que están conjuntamente con el asesor independiente externo, viendo el plan de acción, el avance del proyecto y sobre todo la consecución del reporte final, que es el que tiene que enviar el banco a SWIFT Internacional. Karina. Bien, el señor Carlos Leal nos consulta, ¿cuáles son los riesgos asociados al no cumplir con los controles de la guía? Esa es una buena pregunta. Fíjese, cuando usted, y eso de nuevo, usted, cuando, Karina, asegúrese por favor del señor Carlos Leal enviarle el último framework de seguridad de información. Cuando usted lea eso, señor Carlos Leal, usted se va a dar cuenta que ahí SWIFT dice que si usted no envía el self-assessment a fin de mes, a fin de año, en diciembre, o si cuando usted lo envía de la cantidad de controles mandatorios, hay una gran mayoría que no cumpla, porque ojo, si en el 2017 usted hubiese enviado eso y la gran mayoría de los controles no los cumple, SWIFT Internacional decía, este es el primer año. Pero esto ya tiene un montón de años, o sea, SWIFT no va a entender o va a comprender que cómo es que casi 5 o 6 años después usted no está cumpliendo con la mayoría. Entonces, si usted no cumple con la mayoría de los controles mandatorios o lo envía tarde o no lo envía, SWIFT Internacional indica claramente que se reserva el derecho de dos cosas. Uno, de informarle al regulador de su país, del país donde sea el banco, sobre la situación con ese banco. Dos, informarle a sus peers. ¿Quiénes son los peers? Los otros bancos que forman parte de la red y les diga, qué pena con ustedes, este banco no nos cumplió. SWIFT nunca va a decir qué tantos controles buenos o malos tenía.
Lo único que SWIFT va a poder decir, este banco no me envió el self-assessment. Y lo otro, que ya es un caso extremo, pero es posible, SWIFT lo que puede hacer es desconectar al banco de la red. Y todos ustedes que son banqueros, muchísimos más que nosotros los que estamos en esta reunión, Rubén, Karina y yo, ustedes saben qué es lo que implicaría a un banco que le quiten su posibilidad de hacer transferencias vía SWIFT. Regreso a usted, Karina. Bien, espectador anónimo nos consulta, ¿cuándo es recomendable hacer la autoevaluación? Sí, realmente la evaluación hay que hacerla de forma oportuna y fue parte de un slide que mostramos a su inicio. Quizás la forma o la forma como lo vemos nosotros o resugerimos a los clientes es hacerlo en este segundo Q. Para que les digo, tengan todo el tercer Q para hacer cualquier corrección que haya que hacer, desarrollar un plan de acción para remediar algún hallazgo y vale, tener ya, hacer nada más las revisiones de cierre a fin de año. Bien, la última pregunta, ¿Risco puede hacer esta autoevaluación en los países de la región? Tal cual fue parte de uno de los últimos slides, en efecto, el Risco podría apoyarlos para todos los países de Centroamérica, Caribe. ¿Algo más, Pues Karina? bien. Sería todo. Pues bien, gracias Rubén, gracias Karina. Pues en nombre de Risco y de todos nosotros queremos agradecerle el tiempo que han dispensado hoy, un viernes en la tarde. Yo sé que no es fácil, por eso que valoramos y agradecemos que un poco más de 70 participantes estuvieron en este webinar. Realmente para cualquier duda, interrogante relacionada con cómo en Risco podemos ayudarlos en este proceso, pues en cada país, en Guatemala, en Santo Domingo y en Costa Rica, al igual que en Panamá, pues tenemos recursos que los pueden ayudar o asesorar. Igual en nuestra página web están los contactos. Yo la última reflexión que les diría aquí para cerrar los 2 o 3 minutos que nos quedan. Nosotros en Risco, pues con relación a varias cosas, pero en particular en esto en SWIFT, pues somos, yo diría que bastante buenos. ¿Pero por qué les digo eso? Que seamos buenos no quiere decir que tengamos el don de la ubicuidad, de estar al mismo tiempo en varios lugares. A pesar de que tenemos 6 personas que pueden hacer estas revisiones, en el pasado, y Rubén habló mucho de eso, hemos tenido que lamentablemente que no poder ayudar a algunos bancos cuando nos llaman en diciembre, ayúdanos a hacer la revisión. Y algunas veces cuando nos llaman en noviembre o a finales de octubre y sale un informe con muchas recomendaciones de mejora, nos dicen, pero es que yo no voy a tener listo esto de aquí a diciembre para poder informarle a SWIFT Internacional. Y de ahí viene parte de la reflexión de Rubén. Entre más pronto inicien esta revisión a lo interno, ustedes van a tener como banco muchísimo más tiempo de poder solventar esas potenciales deficiencias de control, corregirlas y poder en diciembre o en noviembre enviar un reporte bastante bueno a SWIFT Internacional. Aquí el tema es hacerlo oportunamente y a tiempo. Con esas palabras, pues yo le pasaré a nada más el control a Rubén para que se despida, cierre la sesión, no sin antes de mi parte, de Risco y toda la persona que está detrás de mí, darle las gracias por atendernos, Rubén. No me queda otra cosa más que agradecerles a todos por el tiempo que nos han dedicado. Espero que parte o esta información que le hemos podido aportar sea de valor para ustedes. Y bueno, estamos a su entera disposición cuando sea requerido. Muchas gracias a todos por participar y que tengan un muy buen fin de semana.